Fuerzas Armadas sirias han desmantelado el centro de coordinación de los yihadistas en el noreste del país. Según informan medios árabes, durante la ofensiva las tropas gubernamentales han aniquilado a un gran número de islamistas. Al mismo tiempo, la fuerte resistencia de las tropas kurdas, respaldadas por bombardeos de la coalición internacional en Kobani, en el norte del país, han obligado a los yihadistas a retroceder. Bajo el lema «La victoria no es de los kurdos, sino de toda la humanidad», los milicianos del YPG, Unidades de Protección Popular, y del YPJ, Unidades Femeninas de Protección, celebraban a mediados de febrero la liberación de Kobane frente a las fuerzas del Estado Islámico. De mismo modo, a principios de marzo, las fuerzas Peshmerga conseguían, con la ayuda de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, expulsar las tropas del Estado Islámico 100 kilómetros a la redonda de Kirkuk, la capital del Kurdistán iraquí. Según informa la cadena Al Arabiyya, disponen de su propio cuerpo de aviación. Se trataría de trofeos de guerra dejados por el ejército sirio. Cuando parecía que el yihadismo se encontraba en su mejor momento, golpeando desde Mosul hasta el corazón de París, la comunidad internacional ha encontrado en los kurdos el aliado perfecto para combatir el avance de la organización islamista radical hacia Turquía. La lucha de los milicianos kurdos, venidos tanto de Irak como de Irán y Turquía, ha puesto encima de la mesa las reivindicaciones nacionalistas de un pueblo históricamente menospreciado. Echemos pues la vista atrás para comprender los orígenes de este sentimiento nacionalista y de la situación actual. Los kurdos son un pueblo de la familia indoeuropea repartido principalmente entre 4 estados: Irán, Irak, Siria y Turquía, que engloban la mayor parte de su población. Territorios de esos 4 países, juntamente con una porción de Armenia, forman aquello que tradicionalmente se ha conocido como el Kurdistán. El pueblo kurdo constituye la minoría étnica más grande del mundo, y su origen se remonta a más de 25 siglos atrás. Los miembros de esa etnia hablan kurdo, aunque suelen ser bilingües. Su idioma materno es uno de los idiomas oficiales de Irak, mientras que en Irán es reconocido como idioma regional. Los kurdos son eminentemente musulmanes, aunque también hay kurdos yazidíes y cristianos. Antes de la Primera Guerra Mundial, el pueblo kurdo era eminentemente nómada, dedicado al cuidado de cabras y ovejas. Vivían a caballo entre las planas mesopotámicas y los montes de Irán y Turquía. El sentimiento nacionalista, que más adelante habría de surgir, aún no era relevante, aunque sus raíces se encuentren ya en el siglo XIX. Después del fin de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano, que había luchado al lado de Alemania y Austro-Hungría, inició un proceso de desmoronamiento. El hundimiento del sultanato en el que habían estado viviendo los kurdos, juntamente con la influencia del principio de las nacionalidades de Wilson, contribuyeron al auge del nacionalismo kurdo. Durante las negociaciones de la paz de Versalles, una delegación de kurdos pidió más autonomía para su pueblo. No obstante, fue en 1920, con el Tratado de Sèvres, que regulaba la paz con Turquía, cuando las potencias ganadoras prometieron la creación de un Kurdistán independiente. De las cenizas del Imperio Otomano surgió una Turquía fuerte que había derrotado a los griegos bajo el nuevo liderazgo de Atatürk. Este fortalecimiento del país euroasiático contribuyó a que las potencias occidentales se desdijeran de lo acordado en Sèvres. Buena parte del Kurdistán fue a parar a Turquía, mientras que los mandatos de Francia y Gran Bretaña incorporaron otra franja de territorio kurdo. En el resto del Kurdistán, en el territorio del actual Irán, empezó a desarrollarse un conflicto con el Estado central. Este choque se debió más a motivos tribales que nacionalistas. Mientras tanto, en el territorio turco, los kurdos comenzaron a ver su cultura y formas de vida perseguidas. Eso no pasa en Siria o Irak por el momento, controlados por Occidente. La población kurda de Irán se concentra a lo largo de la frontera occidental con Irak. En 1941, una revuelta más amplia que la del periodo 1918-1925 llevó a la creación de una administración autónoma dirigida por Qasem Mohammad. En 1945, el dirigente kurdo iraquí Mustafa Barzani se exilió con sus milicias a Irán y creó un ejército al servicio de Qasem, que el mismo año fundó el Partido Democrático del Kurdistán iraní. Un año después, Qasem proclamó una república independiente conocida como la República de Mahabad. El mismo año, las tropas soviéticas alojadas en Irán se retiraron. Poco después, un contraataque de Teherán derrotó a las milicias kurdas y reintegró el territorio al Estado iraní. El partido marxista Comala, que abogaba por la autodeterminación. En 1979, numerosos grupos kurdos se opusieron al régimen del ayatolá Jomeini, y en agosto de ese año, Jomeini declaró la Guerra Santa contra los kurdos independentistas y la revuelta fue aplastada militarmente. La tímida apertura democrática bajo Mohammad Khatami, a partir de 1997, dio más libertad a los kurdos,
valorando su papel dentro de un Irán multiétnico. Entrado ya el siglo XXI, miembros del PKK, la guerrilla kurda de Turquía, crearon el PEJAK, una milicia de unos 1.500 miembros. A partir de 2006, el PEJAK bombardeó y atacó con frecuencia a patrullas militares iraníes cercanas a la frontera. En julio de 2011, Irán lanzó una amplia ofensiva contra el PEJAK. En septiembre, este último anunció que había negociado una tregua, por lo que cesaba su actividad armada contra Irán. Desde entonces, no se ha tenido noticia de nuevos enfrentamientos. Los kurdos forman una importante parte de la población de la actual Turquía, concentrados en el sureste de Anatolia, donde forman una compacta mayoría de población. En 1923, el Tratado de Lausana anuló la propuesta de autonomía recogida en el Tratado de Sèvres y fijó las fronteras de la Turquía moderna. La intensidad del proceso de homogeneización nacional disminuyó entre los años 50 y 70, pero la Constitución de 1981, aún en vigor, declaró explícitamente que no se permite enseñar como lengua materna ningún idioma distinto al turco. En 1978 se formó el clandestino Partido de Trabajadores de Kurdistán. Llegado el año 1984, el partido se convirtió en organización guerrillera y lanzó una amplia actividad armada en el sureste de Turquía. Entre 2.500 y 3.000 aldeas fueron destruidas y entre 2 y 3 millones de kurdos tuvieron que desplazarse hacia el oeste de Turquía. Durante los años 90, el PKK estableció bases en los montes Kandil, situado en la zona nororiental de Irak, bajo control de las milicias kurdas del Kurdistán autónomo. En 1997, el ejército turco invadió el norte de Irak para perseguir a los guerrilleros y el PKK lanzó una serie de ataques. La represión de la cultura kurda se fue reduciendo a principios de la década, y muchos exmiembros del PKK se reintegraron en la vida civil y política. En otoño de 2007, el PKK realizó varios ataques contra patrullas turcas cerca de la frontera de Irak. En diciembre, el ejército turco pasó al contraataque y bombardeó el norte del Kurdistán iraquí para destruir los cuarteles del PKK. En los años siguientes, los bombardeos aéreos de los montes Kandil se hicieron rutinarios. A comienzos de 2013, el gobierno turco inicia conversaciones a fin de alcanzar el desarme de la guerrilla. En marzo, se declara la vía armada por concluida y el PKK pide continuar la lucha de manera únicamente política. El PKK libera a sus secuestrados y empieza a retirar a sus guerrilleros de Turquía. A finales del verano declara prácticamente terminada la retirada, cosa que el gobierno pone en duda. Pese a varias amenazas, el PKK no ha roto la tregua hasta el momento. En Irak, los kurdos constituyen la tercera comunidad étnica más grande del país, concentrados en el norte. En 1921, Inglaterra instaura al rey Faisal I en el gobierno iraquí. 10 años más tarde, Mustafa Barzani, líder de un clan kurdo, inicia una revuelta contra el nuevo monarca. Aunque llegó a aceptar la autoridad de Faisal, en 1942 inicia un nuevo levantamiento. Los guerrilleros kurdos derrotados huyeron a Irán o a la Unión Soviética. Al mismo tiempo se fundó en Suleimania el Partido Democrático de Kurdistán, que pidió autonomía para la zona kurda y proclamó a Barzani como líder. La situación se vería agitada en 1958 con el golpe de estado del coronel Qasem. Su proyecto multinacional contó con el apoyo kurdo en un principio, aunque más tarde se inició una nueva rebelión de las guerrillas. Estos grupos controlaban la mayoría del Kurdistán iraquí. Es en esa época que empiezan a surgir tensiones entre los dos grandes clanes dirigentes del Kurdistán iraquí, el clan Talabani y el clan Barzani. En 1970, Saddam Hussein llega al poder y propone un acuerdo a los kurdos en que se manifiesta dispuesto a conceder la cooficialidad del kurdo y la autonomía de esa región. En 1974, las negociaciones descarrilan y los peshmergas se levantan en armas contra Bagdad. Hussein reprime esa revuelta e inicia un proceso de asimilación de los kurdos y de marginación económica. Liderada por Jalal Talabani, supone el inicio de ataques menores contra unidades iraquíes, pero también choques violentos con el Partido Democrático del Kurdistán. Los dos partidos resolverían sus diferencias para aliarse con Irán a finales de su guerra con Irak, que llevaba en marcha desde 1980. Las diferencias ideológicas entre ambos partidos kurdos iraquíes son mínimas, pero mientras el PDK tiene su feudo en el norte, el del UPK se encuentra en el sur. Cuando Irak inició una ofensiva exitosa contra las fuerzas conjuntas, llevó a cabo matanzas de la población civil y ataques con gases químicos. El resultado sería 200.000 kurdos muertos y el pueblo de Halabia erigido como símbolo del sufrimiento del pueblo kurdo. El periodo de debilidad que siguió a la derrota iraquí en la Primera Guerra del Golfo dio lugar a un mayor control de los kurdos sobre su territorio tradicional en el norte de Irak.
La tregua entre los dos grandes partidos del Kurdistán iraquí se rompió en 1995. 3 años más tarde, el gobierno de Clinton consigue un alto al fuego entre ambas facciones. Poco después, nacería una guerrilla kurda islamista conocida como Ansar al-Islam, que llegaría a controlar territorios del sureste del Kurdistán iraquí. La invasión de Estados Unidos en 2003 contribuyó a su aplastamiento. Conllevó la intervención americana, supuso el nacimiento de un país casi independiente, con bandera propia, visados propios y dominado por los peshmerga. Ese periodo de florecimiento de la autonomía surgió bajo el gobierno de Masud Barzani. El otro gran clan kurdo, los talabani, llegó a dirigir Irak en 2005. El liderazgo del KDP y el PUK se puso en cuestión por primera vez durante la primavera árabe, cuando jóvenes kurdos pidieron reformas políticas y el fin de la corrupción. Durante los últimos años, el Kurdistán iraquí ha estrechado los lazos con el gobierno turco de Recep Tayyip Erdogan. El presidente turco y el líder del Kurdistán iraquí se reunieron en la capital del territorio kurdo de Turquía. Eso provocó la ira de los kurdos no iraquíes, que veían en esa acción de Barzani un intento de apropiación del conjunto de la identidad kurda. Ante el avance del Estado Islámico en Irak, los peshmergas han contenido la embestida ante la huida del ejército iraquí, muy ineficiente. Esa defensa del país es vista por los kurdos como un elemento de reafirmación de su voluntad de autodeterminación. Paralelamente, hay un conflicto latente con el gobierno central, puesto que los kurdos han empezado a vender su petróleo sin pasar por Bagdad. El gobierno central quiere recuperar el control sobre esa fuente de ingresos. De hecho, en 2005 ya hubieron agrias disputas entre turcómanos árabes y kurdos por el control de Kirkuk, zona rica en oro negro. Sobre la que podría ser la situación del pueblo kurdo en un futuro inmediato lejano, resulta a la par que difícil, imposible sin tener en cuenta la de los países que el mismo pueblo kurdo habita. Además, se presenta un futuro fragmentado en el sentido de que dependiendo del país en el que se pretende predecir, el resultado es uno u otro. Así pues, el futuro más predecible parece ser el del Kurdistán iraquí. Recientemente, las tensiones entre el gobierno autónomo y gobierno central apuntan a una muy probable independencia de esta región. De hecho, del resultado de este embrollo dependen muchos de los demás eventos, pues un Kurdistán independiente en Irak inevitablemente se sucedería de la anexión de otros territorios contiguos, considerados por el mismo pueblo kurdo como parte del autodenominado Mayor Kurdistán. Evidentemente debe tenerse en cuenta que tales acontecimientos no solo configurarían un nuevo mapa en el Oriente Próximo, sino que generarían, o más bien evidenciarían, un conflicto territorial y étnico ya existente. Sin embargo, sería un gran error considerar esto como único resultado posible, así como un hecho aislado. Cabe tener en cuenta dos factores más: las diferencias ideológicas entre los grupos kurdos que residen tanto en Turquía, Siria, Irán y el actual KRG, y la actual fragmentación debida a las distintas relaciones que cada grupo independiente de kurdos ha establecido con sus respectivos gobiernos nacionales. Esto se debe a que la mayoría de grupos resistentes kurdos no reconocidos, mayoritariamente guerrillas y grupos armados, se han configurado alrededor de una ideología claramente social revolucionaria, que fácilmente entraría en el conflicto con el panorama político ya establecido en el gobierno del KRG. Aun así, no está de menos contemplar la posibilidad de que el argumento nacionalista y una explícita identidad unitaria condujera a la creación de un Estado kurdo unido. Finalmente, presentamos una visión un tanto pesimista para aquellos que aspiran a la creación de tal Estado independiente. La posibilidad de que el restablecimiento de gobiernos regulares en los estados mencionados, así como la estabilización de la zona de Oriente Próximo, condujeran a un retorno de lo que antaño fue la realidad del pueblo kurdo, la mayoría de ellos discriminación, criminalización e incluso represión, es muy elevada. De hecho, como la historia bien ha demostrado, cuando los kurdos desaparezcan de nuestras pantallas de televisión, cuando ya no formen parte de los planes occidentales ni de nuestras soluciones, volverán a quedar a su suerte, eso sí, posiblemente fortalecidos por el soporte recibido a lo largo de este arduo conflicto. Al final, lo más inverosímil de todo es que pasada la tormenta, aquellos que han luchado a nuestro lado, o más bien para nuestro lado, volverán a quedar a su suerte.